Por así, formalmente sean todos y todas y bienvenidos a esta magistral conferencia virtual a través de esta plataforma de Teams, el cual el tópico a tratar es la arquitectura actual dominicana, a cargo del ponente José Enrique del Monte Soñé. José Enrique del Monte Soñé es arquitecto de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU, maestro en conservación de monumentos, posgrado en Historia de la Arquitectura y Urbanismos Latinoamericanos, experto en arquitectura del siglo XX, en particular del movimiento moderno. Ha publicado varios libros de arquitectura, entre ellos 60 años edificados y Memorias para la Construcción de la Nación. Es miembro fundador de Docomomo Dominicano, de ICOMOS Dominicanos y presidente de la Fundación Erwin Walter Paul. Es poeta reconocido y su más reciente poemario, La redondez de lo posible, mereció el Premio Internacional de la Poesía León Felipe 2016, Zamora, España. Después de esta importante descripción, le concedemos la palabra al arquitecto José Enrique del Monte. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo Marisa, para mí es como estar en casa, con amigos y con colegas que estamos todos transitando por el mundo de la arquitectura comprometida, la arquitectura para hacer las cosas de la mejor manera posible, en beneficio no solamente de nuestros clientes o usuarios, sino también de toda la comunidad dominicana. Y bien, bueno, que también debo dar las gracias a Yaira Rincón, que siempre nos invita a participar en las actividades que ella hace desde su trinchera de La Vega y desde la Universidad Ocatesi, esa alma mater de todos ustedes y nosotros también. Y Martina Tolentino, que es una vieja amiga, no por vieja, sino por afectos lejanos, ¿no? De mucha data. Para nosotros es un honor que esté con nosotros. Y también la profesora Risori Silvestre, mi querida amiga, compañera y cómplice de muchas de las cosas que nosotros hacemos a favor de la arquitectura. Bueno, cuando se habla de un tema, un título tan genérico y tan amplio como la arquitectura contemporánea dominicana, uno quisiera como comenzar a mostrar como un catálogo de obras y de cosas bien hechas, etcétera, que son las que de alguna forma atraen y apasionan principalmente a los arquitectos en formación o arquitectos jóvenes, porque están en esa etapa de optimismo y de querer desarrollar todas esas inquietudes e ideas que tienen a favor de la arquitectura. Y a pesar de que a mí también me encanta eso, yo lo que me gusta es aprovechar estas plataformas, estos encuentros, para llevar algunas ideas de reflexión de lo que está pasando. Resulta que déjenme ir compartiendo la pantalla, a ver si puedo comenzar con la presentación. Bueno, yo quería sencillamente decirles que hace un tiempecito corto, hace 2 o 3 años, el grupo de editores de la revista Arquitecto, Lourdes Periche y Carmen Ortega, me pidieron un trabajo de perspectiva, es decir, de visión hacia el futuro, de lo que estaba o está sucediendo en las ciudades dominicanas y principalmente en el ámbito de la arquitectura. Era como una proyección hacia los procesos que se podrían dar. Y eso en algunas ocasiones he explicado que es una de las cosas que a mí últimamente me ha apasionado dentro del área de la historia, y es precisamente analizar los hechos del presente y tratar de hacer análisis a posteriori, lo que va a suceder en el futuro. Y una de las ramas de la historia. Entonces, en ese sentido, en Arquitecto desarrollamos un ensayo sobre la arquitectura que que entendemos que va a suceder en nuestro país en los próximos 10 o 15 años. Y eso nos obliga a hacer una reflexión del presente, ver todo el proceso que ha tenido nuestra arquitectura para poder sintetizar y ver los cambios que se están dando a nivel económico, a nivel sociocultural en el mundo y en el país para ver hacia dónde va nuestra arquitectura. Y eso llama reflexión. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer un resumen de la realidad dominicana y lo hicimos en el año 2017, que fue en el momento que se presentó y se publicó el ensayo. Este ensayo decía más o menos lo siguiente, quiero leer la introducción, donde decía en ese momento que las proyecciones indican que la República Dominicana mantendrá un crecimiento económico sostenido en los próximos años, salvo que inesperadas situaciones geopolíticas transformen el esquema financiero actual
o que acciones de políticas locales trastornen esa tendencia, es probable que la nación continúe con el ritmo de inversiones nacionales y extranjeras que ha caracterizado el desarrollo dominicano en los últimos 20 años. Se espera a su vez que la producción nacional tendrá la capacidad de incrementarse y de diversificarse para conquistar espacios comerciales alrededor del mundo. Es decir, salir del ámbito de las fronteras dominicanas y comenzar a colocarnos como producto en diferentes ámbitos en muchos escenarios del mundo, ¿no? Hasta ahora nosotros somos un país exportador de algunos bienes y servicios primarios, pero nosotros entendemos que a la medida que vaya desarrollándose y ampliándose la economía, va a haber otros métodos, otros medios de exportación, incluso desde el punto de vista de la condición humana, es decir, de técnicos dominicanos que van a estar dando la vuelta al mundo como producto terminado y acabado, insertándose en esos mercados. Nosotros habíamos señalado eso, decíamos que de acuerdo a esa visión, es probable que los espacios, estructuras y territorios serán cada vez mayores, mucho más sofisticados y diversos, cuyo número deberá aumentar en la medida en que la economía sostenga su crecimiento. Nosotros entendíamos que la escala que nosotros manejamos hoy en día de nuestra arquitectura, más bien la doméstica o pequeños edificios insertados en lotes dentro de la ciudad, eso iba a cambiar drásticamente porque el nivel de las inversiones económicas iba a aumentar, iba a demandar, obviamente, infraestructura de mucho mayor capacidad, mucho mayor tamaño y en una vorágine de competencias. Y eso iba a transformar directamente o va a transformar directamente nuestra arquitectura. Estamos hablando en ese momento que las variables podrían alterar esa tendencia, tales como el incremento acelerado de la población dominicana, descontrol migratorio, desequilibrio ambiental, ausencia de políticas que reduzcan la brecha social para reducir la pobreza, entre muchos otros elementos importantes. Si el país se compromete a cumplir, decíamos nosotros, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y aplicaría la mayoría de los puntos de nuestra Agenda Nacional de Desarrollo, pues entonces esas variables se reducirían, o sea, esas variables negativas se reducirían. No obstante, decíamos, en cualquier caso, se prevé que el sector de la construcción, al que pertenece la arquitectura, se mantendrá en alza en los próximos años y se espera que lo haga acompañado de mayor bienestar ambiental y humano. Es decir, todas estas inversiones, mega inversiones, se van a mantener o se deberían mantener en la República Dominicana en un periodo continuo de 10 a 15 años y vamos a tener un impacto positivo a pesar de estas cosas como el impacto cultural de la inmigración desde muchos ámbitos, que es un factor negativo para nuestra sociedad en términos ya de integración y de políticas públicas, etcétera, que debemos tomar en cuenta. Inmigración masiva, descontrolada, hasta ahora más o menos hay un descontrol manejable, pero puede haber algo que no podamos definitivamente controlar. Y eso, por ejemplo, incide en los indicadores económicos, sociales, donde ahí vemos que la gran mayoría de los dominicanos todavía sigue siendo pobres o vulnerablemente pobres, y la clase media, que somos nosotros, una porción importante, pero reducida, y arriba vemos una parte que serían los más privilegiados económicamente, y eso se supone que las políticas públicas deberían ir reduciendo eso. Eso afecta definitivamente nuestras inversiones en la construcción y en la arquitectura. Nosotros hablamos que todo iba a seguir creciendo, las proyecciones internacionales sobre el país eran promisorias, se hablaba siempre de que la República Dominicana iba a tener un crecimiento sostenido y lo había tenido durante los últimos años y no había por qué dudarlo, y veíamos que el panorama estaba llevándonos a esto, a que Santo Domingo, por lo menos la capital, sería la ciudad líder en crecimiento económico de todas las Américas. O sea, eso son palabras mayores que nosotros con esta deuda de pobreza que vimos aquí nunca lo vamos a percibir de una manera tan tangible, pero la macroeconomía habla por sí sola porque tiene sus dinámicas propias, ¿no? Y ese era el panorama que teníamos cuando hicimos el estudio en el 2017. Pero nadie pensaba que una de las cosas que nosotros señalamos en esa introducción, que decíamos, salvo que no sucediera nada a nivel internacional, el país va a seguir por ese camino. De repente, con la llegada del COVID, todo ha cambiado, todo ha tenido que ser revisado, y entonces estamos rediseñando, reformulando visiones de lo que será la República Dominicana y nuestra arquitectura en el presente. O sea que llegó lo que no esperábamos
y nos afecta de manera considerable. Y hoy en día, eso fue el miércoles de esta semana pasada, mientras comparábamos esta portada de Diario Libre del 2018, que hablaba de crecimiento y liderazgo económico, esta de la semana que estamos terminando, habla que nuestra deuda pública rozó el 70% del Producto Interno Bruto y que ahí entonces estamos hablando de marcas históricas de endeudamiento, etcétera, etcétera, aunque al final lo dice el FMI, vuelve a proyectar crecimiento de la economía dominicana en 5.5. Pero no es lo mismo un crecimiento sostenido como el que llevábamos, con un crecimiento de 5.5 que estaba por debajo de donde cayó la economía dominicana, y entonces eso va a impactarnos negativamente en todo el ámbito de la sociedad. En el que nos atañe nuestra arquitectura, nuestra construcción, y definitivamente la arquitectura es uno de los sectores que inmediatamente refleja la riqueza o la pobreza de una sociedad. Inmediatamente hay bonanza, hay mucho auge de la construcción, hay un dinamismo en los sectores, hay transformaciones, y desde que aparecen estas amenazas, estas limitaciones, entonces toda la industria de la construcción y los talleres de arquitectura, etcétera, van cambiando su dinámica. Obviamente, siempre hay necesidades presentes. La arquitectura siempre estará obligada a responder y a dar soluciones. Y con los cambios de la pandemia, los cambios que está provocando en el hábitat y en las relaciones comerciales y de trabajo, la arquitectura tiene que adaptarse y buscar soluciones creativas para estar atenta a los cambios que están sucediendo. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar un poco, cuando hablamos de arquitectura contemporánea, lo que es arquitectura propiamente dicha y la arquitectura que forma parte del sistema inmobiliario de la República Dominicana. Es decir, no es lo mismo la arquitectura que está recogida en todo el canon de literatura especializada, en las academias de formación, en los centros de pensamiento, en lo que reciben premiaciones y reciben reconocimiento internacional, y también son validadas desde el punto de vista por su calidad estética y su calidad espacial y por sus condiciones de transformación de modelos que nosotros podemos seguir, a la arquitectura puramente comercial, de índole pasajera o de índole imaginaria. No es lo mismo una arquitectura como esta, que es la tendencia que está teniendo la especulación inmobiliaria en el mundo cuando está al servicio de un capitalismo feroz y de un capitalismo que lo que busca son maximizar las utilidades en el proceso constructivo, y entonces comenzamos a desmontar todo nuestro discurso de lo que es realmente la arquitectura como nos la enseñan nuestros maestros o como nosotros la vemos en los libros y lo vemos en esas referencias, y caemos entonces en esta simpleza, en este anodino sistema de producción de repeticiones arquitectónicas. Eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de arquitectura contemporánea dominicana, porque definitivamente hablar de construcción en la República Dominicana es un tema y hablar de arquitectura es otro. A nosotros, por supuesto, y en esta conferencia nos va a interesar muchísimo más la arquitectura con mayúscula, la arquitectura que nosotros abogamos que apliquemos en la realidad. Entonces, bueno, cuando vemos los referentes que están sucediendo en el mundo, hacia dónde van los principales talleres de diseño, los arquitectos que están enmarcados en el pensamiento y en la transformación y beneficio del hábitat humano, entonces uno comienza a cuestionar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y las oportunidades que podemos tener nosotros de nuestro propio ámbito de trabajo, nuestra clientela, las demandas que suceden en nuestra sociedad para que nosotros actuemos. Lo interesante es cuando nos toque actuar, nosotros de alguna manera no desprendernos de este compromiso de estético, formal, funcional y trascendental que tiene la arquitectura como uno de los grandes logros de la humanidad, sí, y no dejarnos sucumbir simplemente por una necesidad pasajera, puntual, de función o de especulación inmobiliaria, que es lo que más abunda en nuestro territorio. Aquí vemos, por ejemplo, pongo de ejemplo el premio Pritzker, los últimos. Este es el de este año de las irlandesas Farrell y McNamara, y ahí está un ejemplo de su trabajo donde ellas reinterpretan la ciudad y la incorporan en un modelo arquitectónico de los puentes y ligaciones de los diferentes sectores de ciudades europeas, principalmente en Francia, y donde estos puentes lo que reflejan es el conocimiento, y eso genera espacios y vínculos que son
traducidos en estos interiorismos, trabajados con una destreza encomiable, con un manejo de la luz, un manejo de la textura, una proyección de la tridimensionalidad espacial, no solamente la planta, sino ver el espacio como algo dinámico. Y ahí es una síntesis de lo que el jurado destacó del trabajo de estas dos arquitectas. Habla de que ellos conectan espacios con profundidad y buscando la interacción en el interiorismo, el exterior, iluminando rincones, etcétera, que la luz fluya. Todas esas cosas que nosotros quizás lo vemos en textos, pero cuando uno lo ve hecho materialmente, de alguna forma uno tiene que reconocer que estamos frente a dos grandes diseñadoras. También, por ejemplo, nuestro regional, nuestro Alejandro Aravena, el chileno que saca la cara por una gran arquitectura latinoamericana que está rompiendo muchísimos esquemas y que hay mucha buena arquitectura diseminada en los países latinoamericanos, principalmente las fuentes de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, donde hay una conciencia arquitectónica mucho más avanzada, donde hay clientela que exige ese tipo de soluciones y donde podemos entonces ver alternativas y efectos como este. Y Aravena, que es un arquitecto que se ha comprometido con los procesos sociales, arquitectura hecha por personas que no usan arquitectos y que de alguna forma el arquitecto tiene que convivir y compartir con ellos conocimientos y sumar los conocimientos aprendidos de esa sociedad simple y de poco acceso a las comunicaciones y utilizarlo en la arquitectura ya académica. Eso es una simbiosis que nosotros realmente admiramos y que puede ser referente para la República Dominicana. O, por ejemplo, este premio Pritzker, de los premios Pritzker último, de Aranda, Pigen y Vilalta, donde ya hay, ustedes saben que hay una volumetría, un manejo del lugar, el silencio, las texturas, la rugosidad de las texturas, el color, bueno, todo esto que es producto de unas sociedades que ya han alcanzado ciertos niveles de desarrollo y que le permiten aportar y jugar estéticamente y simbólicamente lo que la arquitectura es capaz de hacer. Esas cosas uno quisiera ver en la República Dominicana, pero aquí con menos recursos quizás hay cosas que se siguen haciendo con calidad. Aquí vemos, por ejemplo, una de las últimas obras que se ha hecho en la ciudad de Santo Domingo. Es importada, pero con una contrapartida local de una firma internacional radicada en Florida y que aquí la firma More Arquitectos le sirvió de tramitación y ajuste de los documentos, los planos, y el interiorismo también lo manejaron ellos. Y estas cosas uno comienza a ver ciertos rasgos que son positivos, donde ya se inserta el valor del espacio público, el espacio no construido, el espacio adyacente al inmueble, que hasta hace poco nosotros estamos en una cultura de ocupación total del territorio, negando ese compromiso que tenemos con la ciudad y creyendo que el lote nos pertenece en su totalidad para ser explotado. Y este tipo de arquitectura nos va enseñando ya poco a poco que en la República Dominicana tenemos que desprendernos de esa especulación y comenzar a dar calidad de vida y calidad ambiental a la ciudad y al inmueble y a los usuarios. Entonces aquí hay una antesala que precede una avenida tan grande como la avenida Luperón y de repente el edificio con una escala relativamente baja gana escala con el manejo del espacio no construido y eso permite que gane todo el mundo, que gane la ciudad, que gane el usuario y que gane el propio edificio. Ahí vemos un manejo ya de la estética con códigos ya totalmente diferentes de lo que tradicionalmente hemos estado usando y hay un sello de contemporáneo del uso de materiales, el vidrio, etcétera, etcétera, pero fíjense que hay un cuidado con el contexto donde el vidrio ocupa hacia el lado negativo, que es el oeste, está en menor proporción que hacia el lado norte, donde sí necesitamos la luz. Detalles como estos son los que uno aspira que la arquitectura dominicana vaya bebiendo, aprendiendo e incorporando a las soluciones actuales. Nosotros estamos abocados a esto. Estamos siendo víctimas de un crecimiento inusitado del suelo urbano, no solamente en la ciudad de Santo Domingo, lo vemos en Santiago, lo vemos en las diferentes cabeceras de provincias. Poco a poco se está creyendo que este modelo que obviamente beneficia y dinamiza la economía, es el único modelo. Incluso si nosotros ya comenzamos a identificar fallas en este esquema en el Distrito Nacional, lo vimos repitiendo en otras comunidades como Santo Domingo Este o como en el propio Santiago, donde la presencia de elementos verticales fuertes y esa
negación del espacio público y negación de la interacción entre el usuario, fomentando mejores relaciones barriales y códigos que tienen que ver con mejor calidad de vida, nosotros lo rechazamos. Estamos haciendo arquitectura privatizada, arquitectura insertada dentro de un espacio totalmente desvinculado de la ciudad, donde solamente nos trasladamos de puntos nuestros privados a otros puntos también privados. Y la ciudad simplemente se convierte en un lugar de traslación y de lugares de interacción concretos y privados. Entonces eso al final, y si nosotros nos ponemos desde el punto de vista académico y los estudios académicos lo enfocamos en ese sentido, nos daremos cuenta que lejos de ver esta imagen de progreso que nosotros podemos entender, están unas falencias, unas carencias en nuestro desarrollo inmobiliario, que al final va a terminar haciendo efectos negativos en la sociedad dominicana, en la delincuencia, precisamente en la interacción de los condómines, en lugares de esparcimiento, etcétera, que nosotros vamos poco a poco abandonando. Entonces, quizás nosotros deberíamos estar pensando no solamente en lo estético, porque cuando uno ve edificios como este, uno aplaude el arrojo y uno aplaude quizás que ya se está saliendo de esa caja cerrada donde la masa dominaba completamente el volumen, y ya entonces aquí hay una liberación un tanto atrevida de lo que es el cerramiento, y aquí los arquitectos ya plantean otro tipo de estética. Esas estéticas atraen, son visuales. La juventud, los arquitectos que están en proceso, les encanta, nos encanta porque visualmente son interesantes, pero más allá de dejarnos deslumbrar por un efecto estético, hay que analizar muchos factores, el espacio que ocupa, la primera planta, cómo fue desarrollada, la interacción con el entorno, las tendencias, muchas cosas que debemos reflexionar cuando estamos hablando y haciendo arquitectura. Esto me llama la atención porque las universidades nuestras tienen que ser el foro de luz para ir guiando a la sociedad con sus recursos humanos que están formando, guiando cuáles son los patrones y las conductas urbanas que debemos fomentar. Entonces, la universidad es un laboratorio. La universidad, como no tiene compromiso económico con ningún sector, sino que su compromiso es precisamente humano, humanista y de formación, debe ser la plataforma para que se provoquen soluciones viables. Entonces, en la universidad donde yo estoy dando docencia, hoy en esta semana, se están terminando ejercicios de este tipo para uno de los diseño 7, diseño 8, donde los estudiantes manejan las escalas urbanas de condóminos en gran altura y multifamiliares, etcétera, con una visión ya corporativa. A mí me parece que eso es interesante porque coloca al estudiante en una realidad que es lo que se está desarrollando en Santo Domingo, pero quiero llamar la atención de que eso, más allá de que sea un solo beneficio, una sola visión, hay que tener cuidado en que los estudiantes deben diferenciar muy bien si esta es la línea que nosotros queremos desarrollarnos como profesionales, como ser una pieza dentro del engranaje de la industria inmobiliaria manejada no por arquitectos, sino por individuos que son con inversionistas ajenos al compromiso urbano y al compromiso de mejoramiento del sistema, sino que son comerciantes puramente, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nuestra responsabilidad es aún mayor. Entonces, si bien yo aplaudo que la universidad se enfrasque en soluciones reales de la sociedad, tenemos que tener cuidado de que estas cosas no confundan a nuestros egresados, nuestros formados, para que ellos sean hacedores de cambios en nuestra sociedad, no simplemente comprometidos con lo que está sucediendo, sino mejorarlo. Obviamente es un gran ejercicio, los estudiantes se tienen ahí una fuente de información y de estudio de factibilidad que hacen que cuando lleguen a insertarse como promotores entiendan la complejidad de un sistema inmobiliario, pero olvídense que la arquitectura no solamente se limita a eso, sino esto es arquitectura para fines inmobiliarios, que no es lo mismo de arquitectura per se, arquitectura con A mayúscula como la que aspiramos todos. No quisiéramos que nuestra ciudad de Santo Domingo se vea de esta forma, o nuestras ciudades del interior, La Vega, Santiago, escojan definitivamente una ruta como esta, especulativa, que al final ahí lo que vemos es esta imagen, sálvese quien pueda, de masificación total del uso del espacio, de la arquitectura, para fines simplemente de retribución económica. Esto es una imagen de lo que está sucediendo en Oriente. Eso mismo tú lo ves en las grandes ciudades chinas, las grandes ciudades indias, las ciudades
de Corea, etcétera, donde para ahí va la tendencia y quizás esos modelos nos influyen y nos deben influir de una manera muy directa a nosotros y tenemos que tener cuidado. De ahí está, con esta visión y esta imagen, que la dejaré un momentico, con esta visión entonces nosotros en el subconsciente comenzamos a validar una serie de acciones que se dan en territorios históricamente comprometidos. Comenzamos incluso a justificar que hayan desapariciones completas de elementos referenciales de nuestra historia arquitectónica o elementos de la tradición, porque pudiéramos entender que no hay salvación y que la única ruta o las rutas que nos enseñan debe ser esta, porque la humanidad va hacia eso. Y efectivamente lo que los arquitectos de los premios Pritzker y los movimientos internacionales de la buena arquitectura indican es que, bueno, hay de todo en la viña del Señor, hay de todas las ofertas, pero tenemos el compromiso de no llegar a ese punto, revertir y que nuestras inversiones sean de mejor calidad para que nuestra ciudad y nuestra vida sea superior. Entonces eso es una amenaza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una realidad que es la nuestra, que no solamente la macroeconomía lo indica, los indicadores económicos señalan de la pobreza en la República Dominicana acumulada, que según se habla que estamos en un 30% de pobreza y que se bajó un 23%, que ahora volvió a aumentar, etcétera, pero es una deuda que nosotros tenemos que difícilmente podemos solucionarla. Y la arquitectura tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido. La arquitectura, los arquitectos dominicanos deberíamos estar abocados en una parte de nuestro ejercicio, buscar soluciones a esto, no solamente con la misma visión especulativa que se utiliza simplemente con edificios de multifamiliares de bajo costo para que esta gente tenga supuestamente mejores lugares de vivienda, ¿no? Lo que nosotros deberíamos estar enfocados en que hábitats de ese tipo, que son generaciones espontáneas, comenzar a entender qué es lo que sucede ahí, cómo sucede, cómo es la interacción social entre ellos, cuáles son los valores que hacen y comenzar a generar propuestas que rescaten esos valores auténticos de los dominicanos con soluciones arquitectónicas propias, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, mucha deuda que nosotros tenemos como arquitectos para ir cerrando la brecha a la demanda de viviendas dignas para la República Dominicana, y entonces las escuelas de arquitectura y nosotros como profesionales no podemos mirar a otro lado, sino que sabemos que eso es parte de nuestra responsabilidad. Los efectos en el medio ambiente, efectos en la transformación del suelo y la devalorización del territorio son enormes, y eso es una amenaza que tenemos que atender. Nosotros tenemos este tipo de asentamientos diseminados en todo el país, que están precisamente en los lugares más vulnerables de nuestra sociedad, en nuestra ciudad, donde precisamente están esos territorios que son abruptos y que tienen una incapacidad para aceptar modelos arquitectónicos ya acabados, y que ellos se van adaptando ahí, van formando con su propia dinámica, su propia energía, sus propios códigos, van ocupando el territorio poco a poco, y van amoldándose a esa topografía y van generando una riqueza que hoy en día lo vemos como arquitectura marginal, arquitectura de la pobreza. Pero si hacemos una proyección a largo plazo, ese mismo efecto fue lo que se dio en ciudades europeas, donde hoy en día admiramos comunidades en los barrios góticos y barrios que son turísticos, y al cabo de 200, 300 años se convirtieron en atractivos para la ciudad y revalorizados totalmente. Quizás dentro de 100 años, 150 años, este tipo de asentamientos ya transformados en otros podría ser el punto de cambio económico y cambio de calidad de vida de nuestras ciudades, partiendo de la diferenciación de estas ciudades repetitivas que estamos produciendo en el mundo. Entonces, a pesar de que son núcleos o nudos, que son deudas sociales que tenemos, en que la arquitectura y el urbanismo tienen una responsabilidad muy marcada, no es una responsabilidad de los políticos, no es una responsabilidad solo de los ayuntamientos, no es una responsabilidad solo de los que tienen que ver con las ONGs, es una responsabilidad del ejercicio arquitectónico individual y colectivo. Entonces nosotros tenemos que actuar en ese sentido, y es uno de nuestros grandes enfoques. Esto es una vista de esto que vimos en planta. Aquí la vemos ya en 3 dimensiones, cómo hicimos un levantamiento mediante tecnología de dron de la realidad. Miren la densificación, y no solamente una densificación, sino la generación de las rutas de comunicación, los vínculos que hay entre las partes superiores y las inferiores, los efectos vulnerables que pueden suceder en caso de que vengan terremotos, inundaciones, lluvias, etcétera, que suceden a diario. Y nosotros tenemos que aprender de eso y tratar de intervenir para que eso mejore rápidamente. Entonces, bueno, a nosotros nos encanta ver este tipo de data.
decir que Santo Domingo en el Caribe, en todo el Caribe, es la ciudad que tiene mayores edificios en altura y que ya estamos compitiendo como una metrópolis, una megalópolis, y ahí nuestros edificios cada vez más por la tecnología constructiva logran alturas mayores, pero lo que estamos llevando una ruta que en el fondo estamos negando nuestra ciudad y estamos haciendo grandes pirámides, grandes lotes verticales que se desvinculan de nuestros valores urbanos tradicionales. Entonces, eso hay que buscarle el equilibrio. ¿Cómo se logra eso? Se logra precisamente entendiendo un poco que nosotros, independientemente de nuestra alta densidad que vamos a ir desarrollando por los costos que se están dando en el territorio urbano, nosotros tenemos que saber que debemos cederle a la ciudad algunos componentes, algunas interacciones de espacio público, tal como vimos en el proyecto de la Avenida Luperón del Centro Médico de Salud que vimos hace un segundito. Este tipo de cosas es lo que nosotros abogaríamos que nuestra ciudad de Santo Domingo tuviera, porque mientras más espacio como este tengamos, mientras menos división entre lo privado y lo público, y mientras más posibilidades de encuentros sociales a nivel informal, en que el edificio participe del espacio privado y público, eso genera seguridad y eso genera que la gente se apropie del territorio y comience a tener una conducta distinta a la que tenemos hoy en día, en que hay una falta de democracia del espacio común y donde vemos simplemente que nos ceden a nosotros la vía del vehículo, la pequeña acera, y luego de ahí una diferenciación con una verja que nos separa lo público y lo privado. Al final, la democracia no es solamente un tema de elecciones o un tema de participación política en medios de comunicación, sino que la democracia es eso, es el derecho adquirido por cada individuo dentro de un conglomerado y que se manifiesta necesariamente y obligatoriamente en el espacio público. Por eso, cuando nosotros viajamos, tenemos la oportunidad de viajar a ciudades donde estas cosas suceden, nosotros tenemos un bienestar adquirido en poco tiempo y respiramos otro aire y nos da un sentido de felicidad y alegría y de esperanza de que estas cosas quizá puedan suceder en nuestro medio, porque son sociedades que ya entendieron que la democracia tiene una denominación mucho más amplia que un sentido puramente de votar cada 4 años o de elegir una Cámara de Cuentas o unos miembros de cualquier organismo público o privado. Entonces, la arquitectura no puede seguir respondiendo a estos esquemas. Si bien ahí estamos en un ejercicio privado de derecho, de que el arquitecto, el ingeniero, el constructor están enfrascados en su desarrollo inmobiliario, la ciudad tiene que obligatoriamente responder a que esto no suceda, porque está muy lejos de lo que nosotros estamos aspirando. Está fomentando la privacidad y la negación del espacio público, la separación del transeúnte con los que están utilizando el edificio y genera inseguridad, genera en las noches se producen una serie de situaciones lamentables porque precisamente estamos fomentando una ciudad completamente desvinculada del individuo. Nosotros tenemos un compromiso, obviamente, con estos datos. Si bien en ciudades ya que alcanzan unos niveles de desarrollo mucho más amplios, grandes que los de nosotros, ya esto es una ley, esto ya está asumido, donde hay una conciencia del medio ambiente, pero que nosotros como diseñadores tenemos que tenerla. No es solamente saber que existe un calentamiento global o que sería bueno poner unos paneles solares o esto con lo otro. Nosotros tenemos que tener conciencia que el 85% del consumo o de la producción de carbono, de huella de carbono en el mundo, la producen los arquitectos. No son los vehículos, no son necesariamente las industrias, no son las vacas, que son también, dicen que son de las que tienen mayor incidencia en el calentamiento global. Son los edificios, no el edificio cuando lo construimos, lo diseñamos, sino el edificio en su larga vida. El consumo energético de un edificio, en el agua que produce, el agua que consume, el agua que produce y que va a verterse en todos los sistemas propios de las alcantarillas. Ese tipo de manejo de desechos usados de los edificios, la distancia de servicios que el edificio produce, el gasto energético, el gasto, por ejemplo, de mantenimiento de la pintura, que cada 2 o 3 años esos edificios hay que invertir un dineral para volver a pintarlos, etcétera, etcétera. Las grandes vidrieras hacia el oeste, que la climatización influye muchísimo en el consumo energético. Esas cosas no solamente son de carácter privado, porque uno diría, yo puedo pagar el mantenimiento, yo puedo pagar la energía eléctrica. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos un compromiso de reducir esa huella ecológica, esa huella de carbono, porque es un asunto de supervivencia de la humanidad.
Y entonces, si somos arquitectos y formamos parte de una contemporaneidad, estas cosas deben ser por default, deben estar en todos los proyectos de arquitectura de la República Dominicana y debería ser una exigencia de nuestros organismos que tienen el deber de aprobar proyectos. De la eficiencia energética y el manejo de desechos sólidos debería ser parte de nuestra obligación y de nuestro compromiso. Y esto está muy lejos de que suceda. Todavía es una moda, todavía es un sellito de atracción comercial decir que tal edificio va a ser verde o que va a tener un sello LEED o cualquier cosa. Eso sigue siendo algo como de esnovista. Y eso ya hace rato que nosotros debemos estar enfocados en otra visión y fomentándolo en nuestras escuelas de arquitectura y fomentándolo en nuestros clientes para que invirtamos en una mejor calidad de nuestros edificios. Nuestros edificios están ahora abocados a reducir su planta arquitectónica tipo. Nosotros estamos viendo aceleradamente que la planta que nosotros producimos en la vivienda dominicana de clase media estaban dando de entre 120 y 180 metros cuadrados promedio y hoy en día se está reduciendo por muchísimos factores. El factor especulativo, el factor de explotación, y nos están llevando a reducir las viviendas a 90 metros, 110 metros, 80 metros, etcétera, cada vez más pequeñas para poder lograr que la gente accese a la compra de apartamentos supuestamente de primera calidad, por las terminaciones, pero lo que estamos reduciendo es los espacios de convivencia de la familia, los espacios de participación de la dinámica propia, privada, ¿no? Donde los apartamentos en las viviendas somos sencillamente dormitorios y donde precisamente los usuarios de esta vivienda tratan de salir, escapar de esos espacios que los arquitectos no aportan esa calidad de vida. Y si no es así, lo vimos actualmente en la pandemia. La pandemia demostró que la mala arquitectura ha provocado una pandemia de situaciones psicológicas en los dominicanos y en el mundo. Gente que tiene claustrofobia, gente que tiene sensación de soledad, sensación de que está oprimido dentro de la arquitectura y que la arquitectura no le produce ningún bienestar, ningún placer estético ni espiritual. Entonces, la arquitectura tiene un compromiso también de salud, un compromiso de calidad de vida para los ancianos, para los que están solos, los que están pasando por situaciones y los que también aspiran a desarrollarse como familia cohesionada. Entonces, si bien la especulación nos está llevando a esto, entonces habrá que producir buena arquitectura con menos recursos y con menos espacios. Y eso es un compromiso que tenemos que tener también. Cosas así están siendo definitivamente amenazadas. En nuestro patrimonio en la República Dominicana está siendo vulnerabilizado, desmontado, no solamente en Santo Domingo, en La Vega o en Santiago, sino en cualquiera de nuestras comunidades, porque todas nuestras ciudades tienen elementos que fomentan la identidad y que tienen participación en lo que es los emblemas que nos refieren unos a otros y nos hacen partícipes de un entorno, ¿no? Entonces, no es que sencillamente nosotros congelemos un momento de la arquitectura dominicana y digamos que la arquitectura no debe evolucionar y las ciudades en sí mismas no deben evolucionar. Pero hay que leer, hay que hacer una negociación en lo que nosotros estamos perdiendo y lo que estamos produciendo. Si lo que vamos a producir en ningún momento va a ser 1% de calidad de ningún tipo, con lo que está, lo nuevo no garantiza eso, entonces estamos perdiendo como ciudad, estamos perdiendo como usuarios. No es un tema de romanticismo, es un tema también de muchos factores simbólicos, muchos factores emocionales, muchos factores referenciales, que son los que le dan calidad a una ciudad. Son lo que tú entiendes cuando visitas un lugar, que tú te sientes a gusto y cómodo y sano en ese lugar, porque hay referentes que te lo fortalecen. Entonces la arquitectura tradicional dominicana está siendo atacada, desmontada por el factor inmobiliario, porque la mayoría ocupa territorios valiosos, porque son territorios en el centro urbano, en el centro metropolitano más importante, y normalmente ocupan grandes extensiones de terreno y obviamente eso es un atractivo para la especulación inmobiliaria. Entonces habrá que sopesar, no podemos preservarlo todo, pero nosotros debemos ser fuertes a la hora de dejar que se nos escapen piezas emblemáticas de la dominicanidad, porque al final eso es lo que fortalece el sentido de nación, el sentido de que somos parte de un conglomerado con ideales y con criterios comunes, ¿no?
Cosas así están amenazados de desaparecer. Esa no ha desaparecido, es una casa fotografiable, bellísima, de una época muy romántica, la arquitectura dominicana del siglo XX, y nos gusta, la vemos en fotografía, ocupa una sola manzana y ya los códigos de ocupación del territorio urbano hoy en día no concuerdan con este tipo de respuestas. Entonces habrá que evaluar, esta casa hay que preservarla. Entonces van a venir las amenazas en un momento dado. Si no tiene un uso determinado una persona que la patrocine y que gaste dinero para preservarla con usos adecuados, porque no solamente se pierde la arquitectura tradicional con que se demuela y que hagan otro edificio, se destruye la arquitectura patrimonial con un mal uso, con una intervención que deforme su integridad y deforme su presencia como relación entre las actividades humanas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. A veces se entiende que preservar es simplemente porque está ahí, porque está construida todavía, pero hace mucho que perdió su dignidad, porque los que la están interviniendo, los que la usan en la actualidad, no respetan las bondades que puede ofrecernos como individuos y como sociedad. Entonces, esas cosas son de los problemas que estamos teniendo. No es un tema de los conservadores, no es un tema de personas que están ligadas a la restauración o movimientos de un pequeño grupo de la sociedad. Eso es importante como arquitectos, que asumamos un compromiso no especulativo de la arquitectura. Cosas como esta, que son lo que realmente definen el hábitat dominicano, que para nosotros puede resultar simplista o puede resultar incluso rechazado desde el punto de vista académico, porque uno diría que, bueno, eso no tiene ningún valor estético. Al final, el conjunto y lo que representa es el alma de la condición humana del dominicano. Es el hábitat que nos forma. Es lo que realmente nosotros buscamos en el subconsciente cuando entendemos lo que es arquitectura dominicana. Esas cosas tenemos que preservarlas. No son imágenes pintorescas, no son este tipo de imágenes que nos gusta, porque mira qué bonito, mira el transom, la madera, etcétera. Es todo lo que significa eso para nosotros, que más allá de que es una casa rural o una casa que está diseminada en un punto que nos gusta fotográficamente, es lo que representa y la calidad de vida que se garantiza. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Eso es como cuando tú vas a ver arquitectura china tradicional o japonesa. Es lo mismo. Nosotros cuando lo vemos y admiramos es porque estamos viendo esos emblemas de su arquitectura, y nosotros hasta cierto punto debemos aprender e incorporar estos códigos a nuestra arquitectura contemporánea de la manera que nosotros entendamos posible. Ahí nosotros podemos aprender incluso de proporciones. La proporción, que es una de las cosas más valiosas de la arquitectura, que a veces no tenemos conciencia de lo que es la proporción, que da sentido estético con la sección áurea, el número mágico, etcétera, que eso ya desde la época de los romanos de la antigüedad lo han manejado, y que en el subconsciente nosotros no sabemos que está, pero cuando está aplicado hay un gusto visual, una sensación de frescura y un bienestar que nos produce, y es que está sencillamente manejado con proporciones. Aunque el código estético de esta casa responda a una época determinada de arquitectura, al final podemos aprender de ella de muchas maneras. Podemos aprender de eso, de las proporciones, la distribución de los huecos, la disposición ¿cómo se llama? Del ángulo de la techumbre, etcétera, que tú puedes perfectamente hacerla con la arquitectura contemporánea, aprendiendo de los patrones que ya se han conocido a lo largo del tiempo, porque ellos también ejecutaron prueba y error. Y al final este es el resultado de muchos años de aprendizaje del dominicano para ir creando su identidad a través de su arquitectura, de su hábitat. Cosas así son parte de nuestra identidad, obviamente, o cosas todavía mucho más simples, mucho más antiguas, como esta arquitectura vernácula, puramente vernácula, no popular, sino vernácula, que ahora mismo está más concentrada en la parte sur de la República Dominicana, y que es algo de nosotros, es algo que representa 200 años de enlace de historia, y nosotros de golpe y porrazo lo abandonamos y nos dejamos de cantar por aquellos edificios que presentamos en la ciudad de Hong Kong, de especulación inmobiliaria. Hay que tener cuidado también. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender, incorporar a nuestro vocabulario. Esa sombra que el dominicano tiene que preservar no es el aire acondicionado, es tú estar a una hora determinada y disfrutar de la brisa, de la protección de la radiación solar, de la vinculación con el exterior o el interior, y simplemente con soluciones sencillas.
Ahí no hay ningún tipo de importación de materiales complejos, sino simplemente la tradición del trópico con un manejo estético contemporáneo hecho por arquitectos. No es que estamos repitiendo lo que está sucediendo y decir, importo esto y lo coloco en arquitectura contemporánea, sino aprender de lo que esta gente ha hecho. Miren esa galería frontal que está diseminada en mucha arquitectura, y esto es un apartamento, una casa ya hecha por arquitectos, que no responde al código estético de las imágenes anteriores, pero sí responde a la esencia de lo que es el espacio, la espacialidad arquitectónica. Eso es nuestra arquitectura que nosotros debemos fomentar. O, por ejemplo, no seguir abandonando nuestros recursos económicos de soluciones de cerramientos, el manejo de la luz, el manejo de la brisa, la protección, que es propia de nuestro código. ¿Por qué nosotros no podemos seguir desarrollando este tipo de códigos cuando los arquitectos de los 60 y los 70 incluso se enfrascaron en diseño de calado propio para tener su sello personal, el manejo de los materiales tradicionales, el barro, etcétera, que nosotros hemos ido abandonando por una industrialización que no necesariamente es obligatoria? Nosotros podemos utilizar la industrialización y la tecnología de manera muy correcta, pero no olvidemos también que hay muchos aprendizajes que tenemos diseminados en la arquitectura dominicana. Nosotros hoy en día también tenemos que visualizarnos como productores internacionales, como globales. Nosotros no somos arquitectos para un contexto muy pequeño. No es en La Vega que estamos trabajando, no es en Santo Domingo, no es en Santiago, no es en Moca. Estamos formando parte de una globalización y nuestro ejercicio arquitectónico puede ser perfectamente exportado. Como hoy en día hay arquitectos que están manejándose en muchas áreas del mundo. Cuando nosotros vemos los grandes firmas de arquitectura que se mueven de un contexto a otro, se van a la China porque hay mucho capital, se van a la ciudad de Nueva York y participan de megaproyectos, se van a Medio Oriente, y entonces están estas firmas trabajando. Lo hacen porque ya tienen una tradición arquitectónica de envergadura, de trabajo de mucha complejidad, y están preparados quizás para eso. Pero dentro de ese conglomerado de arquitectos, hay arquitectos de todo el mundo. Hay arquitectos que son los que hacen la arquitectura inicial, y el desarrollo del edificio, del proyecto, se dispersa en el mundo. Entonces hay firmas en la India, firmas en Costa Rica, en Brasil, que siguen desarrollando proyectos que se generaron en Chicago, que se van a construir en Hong Kong, y que están los planos, los proyectos, toda la parte técnica y todas las especificaciones se hacen en muchas partes del mundo. Entonces tenemos que comenzar a pensar que el dominicano, la exportación de la arquitectura dominicana no es solamente que un arquitecto esté construyendo en un lugar u otro, sino que desde aquí, gracias a la tecnología, podemos incidir en el mundo de la arquitectura y convertirnos en artífices de una dinámica internacional que está activa y que está en pleno desarrollo. Hay códigos que se manejan a nivel internacional, y por eso tenemos que manejar esas informaciones, no solamente la planta de elevación y extensión y entonces hacer un presupuesto y llevar el presupuesto al cliente para ejecutar, sino aprender de cuáles son las formas de hacer proyectos de arquitectura que se puedan construir en cualquier parte del mundo, que manejen las formas de los textos arquitectónicos y esas informaciones arquitectónicas técnicas, y es parte de nuestra formación y nuestra obligación. Entonces, dentro de poco va a venir el fenómeno en que los dominicanos, los arquitectos dominicanos, ya no seremos arquitectos emigrantes para ocupar una butaca en cualquier oficina de arquitectura en Miami, en Colombia, en España, etcétera, donde nos den participación como proyectistas, parte de un gran grupo, sino que al final nosotros podemos convertirnos en líderes de la arquitectura, así como han hecho otros dominicanos en otros ámbitos, como lo han hecho en el mundo de la moda, lo han hecho en el mundo de los deportes, lo han hecho en el mundo de la música. Los Juan Luis Guerra, por ejemplo, son símbolos de la dominicanidad que no han dejado de ser dominicanos y se insertan con éxito en el lenguaje universal. Entonces la arquitectura va a llegar un momento que el arquitecto, cuando se forme bien y cuando tenga conciencia universal con nuestros códigos locales, va a poder insertarse en el mundo con éxito, como lo hizo César Pelli, como otros arquitectos latinos, Aravena, han estado insertándose en el mundo con sus propios códigos de sus propias latitudes. A eso debemos aspirar nosotros, y no a una localización simplemente siendo víctimas de empresas inmobiliarias que lo que nos usan es para desarrollarles problemas de masificación, maximización de ocupación del territorio. Eso nosotros terminamos siendo parte de una industria de la construcción que no necesariamente está abocada a hacer buena arquitectura. De manera que yo quería compartir estas reflexiones. Esto es nuestro territorio, esto es nuestra isla.
está amenazada por muchísimos factores, lo sabemos, medioambientales. Tenemos que tener conciencia de los recursos naturales que inciden en la construcción, los agregados, el agua que se usa en la construcción, la industrialización para hacer materiales, la importación de materiales acabados, y todas esas cosas son impactos negativos que podemos tener en un futuro inmediato. Nosotros somos partícipes de cómo la flora dominicana, la zona de bosques se ha ido reduciendo, el agua disponible en los acuíferos se ha ido reduciendo, la contaminación del subsuelo, etcétera. Tenemos muchas tareas que hacer. Y la arquitectura no es solamente una responsabilidad de que me gusta, no me gusta, qué interesante se ve, qué buen edificio, qué bonito se ve, qué renderizado, qué atractivo, qué bien. Si no hay un compromiso social, un compromiso histórico, un compromiso económico, un compromiso medioambiental y un compromiso de identidad para hacer de nuestra República Dominicana el lugar que todos nos sientamos orgullosos y que nuestros hijos hereden. Muchas gracias. ¿A qué rumbo cree que va la arquitectura de nuestro país? Bueno, yo tengo muchas esperanzas porque aparte de poder haberse pensado que en el ánimo de un diálogo que yo estoy haciendo con ustedes puede haber una sensación de pesadumbre o de falta de optimismo. Al contrario, tengo todo el optimismo colocado sobre la mesa, porque a diario, y lo pueden ver los profesores que están aquí, uno va descubriendo tantos talentos, tantos jóvenes, tanta gente que quiere hacer el trabajo y que nació con el talento y simplemente le falta formación a veces o oportunidades. Lo que nosotros abogamos que lleguen esas oportunidades, y cuando les toque la oportunidad de esa oportunidad de desarrollarlas, entonces apliquen y desarrollen lo mejor que pueden tener. Hay muchos arquitectos dominicanos, muchos diseñadores dominicanos que están entendiendo muy bien las posibilidades que tiene la arquitectura, el cambio que tiene que darse, el abandono de cosas que son negativas y la aceptación de cosas que son positivas, su integración con la globalización, no en términos económicos, sino en términos culturales. Esas cosas son maravillosas, y la tecnología obviamente es un apoyo fundamental. Entonces yo creo que hay mucha esperanza en muchos arquitectos dominicanos, que no importa la escala del proyecto que estén manejando, porque no estamos esperando que sean megaproyectos ni grandes proyectos, sino su proyecto. Cada proyecto es el importante y cada proyecto es la gran oportunidad que nos llegó. Yo tengo muchas esperanzas en ese sentido. Tenemos también dos preguntas de un estudiante. Él pregunta, ¿cómo el arquitecto contemporáneo dominicano está abordando la arquitectura para el cine? Para el cine, bueno, yo pienso que depende de lo que me esté preguntando. En el cine como el stage, o sea, el lugar donde se filma y se representa la cinematografía, o en el cine como simplemente lo que se está captando de la arquitectura dominicana para dentro del texto cinematográfico, o el lugar donde se va a hacer postproducción y cine. No sé exactamente en qué ámbito lo está señalando, entonces me gustaría él hace referencia a la escenografía. Ok, entonces a la escenografía le está pasando algo interesante. Y creo que los que estamos comprometidos con la defensa del patrimonio, vamos a tener un aliado muy próximo con los cineastas. Cuando la cinematografía, la producción cinematográfica dominicana siga madurando y comience a madurar hacia narraciones que tienen que ver con la locación de lo que es el lugar de la República Dominicana, los ambientes y el contexto relacionado con la narración que se está describiendo, es decir, la época, entonces le va a faltar referentes. Porque si tú quieres hacer una época de los 50, una película de los 50, entonces definitivamente te vas a dar cuenta que estás perdiendo escenografía natural. Están desapareciendo muchos entornos de esa época, o de los 70, o de los 90. Entonces, para recrearla vas a tener que estudiar imágenes antiguas y vas a tener que apoyarte en los estudios urbanos y arquitectónicos que hacen ciertas personas para entonces tener contenido visual y contenido cinematográfico en las producciones. Eso va a hacer que comience a valorarse por otra de las ramas del arte
lo que significa el contexto físico de una producción narrativa. Entonces la arquitectura va a ser demandada, la arquitectura de época va a ser demandada para que se preserven ciertos ambientes, ciertos sectores de lugares, es decir, la Vega de los años 70, la Vega de los años 2000, esa Vega que queramos hacer una película y recrearla en esa época, van a ir reduciendo esos espacios si seguimos en ese mismo momento. Entonces el cine nos transmite una dualidad, nos obliga a montarnos en una época, pero nos compromete con preservar ciertas épocas y va a ser un aliado, debe ser un aliado para la preservación. Uno de los problemas que tiene el cine dominicano es la narración, es decir, el guión cinematográfico, de qué habla el cine dominicano, qué quiere comunicar, qué parte de las aspiraciones y las necesidades del ser humano dominicano quiere transmitir y quiere proyectar. Asimismo, la arquitectura es donde se provoca esa narración, y la arquitectura es una pieza clave del cine. Entonces yo pienso que para los arquitectos dominicanos hay un camino promisorio para acompañar a los cineastas a hacer buenas locaciones y a validar entornos que deben ser positivos desde el punto de vista arquitectónico y urbano para nuestra propia identidad. Tenemos otra cuestionante que dice: ¿qué usted opina de la construcción masiva que se ha ido desarrollando en Jarabacoa? Bueno, Jarabacoa ha resurgido de nuevo. Jarabacoa en los años 60, 70 y antes era como un lugar de veraneo muy pasivo, muy reservado para ciertas familias o pocos grupos. Y después, con el boom de los nuevos centros turísticos, perdió vigencia. Pero de repente ahora el turismo interno se ha ido redescubriendo lugares como, no solamente como Jarabacoa, sino otros lugares del país. Entonces está invirtiendo en esos lugares. Pero volvemos siempre a lo mismo. La inversión privada y las motivaciones privadas van delante de la planificación. Entonces arrastra consigo hechos que son puramente bondadosos de alguna manera, que permite que haya inversiones y haya desarrollo de buena arquitectura desde el punto de vista unitario, que se acompaña de muchos efectos negativos, una planificación de dónde construir, por qué construir, hasta dónde construir, cuáles son los límites de la construcción, las montañas, debemos construir toda la montaña, arroparla con edificios. Hay países que eso no se puede ni se debe, los acuíferos se afectan en la transformación de la temperatura ambiental, también se transforma inmediatamente, la masificación del territorio, el uso de los recursos, todo eso es altamente negativo, tiene un impacto, y aquí lo estamos haciendo ese tipo de inversiones sin que nadie nos controle, sin que nadie esté midiendo las consecuencias, y eso debemos comenzar a tomar responsabilidad en ese sentido. De todos modos, nos ha permitido las reinversiones en Jarabacoa, propiamente dicha, que comencemos entonces a hacer lo que hemos estado abocando, o sea, insertar códigos que nos separen de lo que es la arquitectura hecha en las ciudades, y nosotros volver a rescatar algunas maravillas de nuestra arquitectura vernácula y tradicional metida en un entorno totalmente natural. Y ahí los arquitectos están produciendo muchas cosas que son realmente, si se puede decir, hasta hermosas, ¿no? Muy, muy valiosas. Continuando con la misma línea, le damos la palabra a la arquitecta Maritza. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Básicamente, José Enrique, yo te quiero preguntar, vamos a esperar que él se siente. Okay. Yo te quiero preguntar, porque tenemos estudiantes de diferentes niveles aquí con nosotros. Okay. Entonces, muchas veces ellos entienden, y te lo digo porque hemos hecho talleres con relación a la arquitectura popular, nuestra arquitectura, la esencia de la arquitectura y cómo ellos la podrían desarrollar en una arquitectura contemporánea. Y entonces ellos entienden en un primer ejercicio que es como copiar todo lo que ven, todos los elementos que componen la arquitectura. ¿Qué tú les recomendarías a los chicos si ellos andan buscando esa arquitectura dominicana con la que ellos se quieran identificar para poder tener su impronta dentro de sus diseños cuando sean profesionales o en el mismo taller? ¿Cuáles serían los elementos que tú entiendes que ellos tienen que manejar para poder dar respuesta a esa necesidad que ellos puedan tener?
Ok, bueno, estamos hablando de la arquitectura que aspiramos que sea buena, ¿no? La arquitectura que diferenciamos. Bueno, no es un problema del diseñador de arquitectura solamente, Marisa, y afortunadamente no estamos solos. Es un tema de los áreas de la creatividad. Lo que se llaman los lenguajes adquiridos o aprendidos. Obviamente todos comenzamos a querer y emular esos lenguajes adquiridos para sentirnos que estamos formando parte de un conglomerado y decir que ya lo dominamos. Pero al final, donde está la separación entre eso o lo otro, es en entender que todo arte, que la arquitectura tiene un componente de arte, todo arte cualquiera en el área gráfica o en el área literaria está en la búsqueda de expresión personal, la propia identificación de ti con lo que tú haces, la comunicación desde tu interior hacia el mundo exterior. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú estás estudiando música, normalmente hay un rigor para hacer la formación de lo que es composición, de lo que es el instrumento, lo que es el solfeo, todas esas cosas. Esas son las formaciones tradicionales, pero te obligan a tú, cuando estás frente a un concierto de piano que tú vas a tocar, tú lo vas a tocar igual que todos los otros pianistas del mundo que lo han tocado, pero tú tienes que tocarlo de una manera distinta porque tienes que sacar de ti la esencia de ti mismo para transmitir. Si vas a hacerlo con una especie de, con la cinematografía, o lo vas a hacer con el teatro, o lo vas a hacer con la literatura, está la expresión personal. Si te vas al mundo de la poesía, entonces tú tienes que rechazar todos los códigos aprendidos y tratar de buscar imágenes propias para tú expresarte. La arquitectura no es más que eso, es otra expresión de la creatividad, y nosotros como diseñadores tenemos la obligación de reconocer lo que hay en el entorno, beber de lo que hay en el entorno, pero transformar el entorno, romper con la realidad, mejorar lo que nosotros entendemos que debe ser mejorado, rechazar y caricaturizar lo que debe ser caricaturizado. O sea, estamos en un momento o en un compromiso de rompimiento, pero rompimiento hacia lo mejor, tomando en cuenta en ese rompimiento lo que nosotros debemos preservar y rechazando lo que nosotros queremos rechazar. Entonces hay una búsqueda personal. Es un camino hacia el interior. La creatividad es un camino del interior, y todo arquitecto, todo diseñador se pasa la vida autocuestionándose y automejorándose. Cuando uno ve un proyecto de uno realizado, uno puede sentir satisfacción en el momento, pero inmediatamente se autocritica, y cuando le toca la segunda oportunidad, uno tiene que mejorar y tiene el compromiso de mejorarse a sí mismo siempre. Entonces es un asunto de comunicación interior y exposición con el exterior. Continuando ya con la última mano levantada, le concedemos la palabra. Bien, primero felicitarlo por la conferencia, me gustó bastante. Muchas gracias. Yo soy Arturo, yo apenas estoy en el primer cuatrimestre de arquitectura, y yo quería hacer unas preguntas y aclararle unas cuantas cosas que me surgieron cuando yo iba viendo su conferencia. Lo primero es que usted está como en contra del crecimiento vertical de las edificaciones verticales. Al igual que yo, a mí nunca me ha parecido muy estético, no me han gustado tanto, pero yo una vez escuché de una arquitecta, no recuerdo su nombre, que está a favor de ello porque esto favorece el medio ambiente. Ella cree que si la arquitectura crece verticalmente, ocupamos menos espacio en el territorio. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinaría de eso? No, yo quería decirte y aclararte que no, yo no estoy en contra de la arquitectura vertical. Y yo creo que es un tema de los tiempos. O sea, cada tiempo va marcando su sello, ¿no? Y estamos en los tiempos del desarrollo vertical, y también la tecnología de la construcción conduce a eso. Hace unos años, un edificio de 8 pisos en el país era quizás lo máximo que podíamos nosotros construir, pero una vez ya llegaron todas las grúas telescópicas, las tecnologías para seguir subiendo, el sistema de bombeo, los elevadores, etcétera, todas esas cosas, y el conocimiento de cómo funcionan las estructuras, etcétera, nos ha permitido escaparnos del suelo y seguir hacia arriba. Yo creo que eso es maravilloso. La invención de los rascacielos que se produjo en Estados Unidos en el siglo XIX, principalmente en el área de Chicago, eso ha cambiado totalmente el entendimiento del hábitat universal.
Yo estoy a favor de eso. Yo lo que estoy en contra de la especulación inmobiliaria, en contra de hacer arquitectura al servicio de la especulación inmobiliaria, en contra de separar al individuo y a la colectividad de todo lo que es la relación que tiene con el entorno y convertirlo en una pieza que ocupa un pequeño espacio dentro de una caja arquitectónica. En eso que yo estoy, en la negación de esa primera planta con la ciudad, en la negación de espacios que son alternos, que no solamente son interiores dentro de un edificio, en la negación de malas prácticas de diseño que no responden a las necesidades ambientales y necesidades de la ubicación del lugar, en muchas negaciones que yo estoy en contra. Pero la buena arquitectura es buena, no importa el tamaño que tenga. Hay buena arquitectura hasta en los cementerios y hay buena arquitectura en los rascacielos y todo el proceso intermedio. Lo importante es manejar bien los elementos de la arquitectura, la respuesta que tenemos que dar a nuestros usuarios, a la ciudad y a los propietarios, a los inversionistas. O sea, entender que se puede hacer buena arquitectura haciendo un equilibrio entre la necesidad de explotación o de comercio o de negocio que pueda haber en ella, con un equilibrio con la calidad ambiental y de vida de los que la van a utilizar. Eso es lo que yo estoy a favor de eso. Bien, comprendo completamente. Y otra pregunta que yo tengo es que imaginemos que las nuevas generaciones de arquitectos, los estudiantes de arquitectos, nos orientamos de esa manera para hacer buena arquitectura, pero ¿no influiría también el sector privado, los clientes que realizan las firmas? Sí, eso va a ser así, Arturo, pero fíjate qué pasa, y es lo que le estaba comentando a tu compañera, que nosotros tenemos que tener formación sólida, porque si no, tú no vas a tener respuesta con ellos. Ellos te lo van a demostrar de mil maneras y tú no vas a tener cómo defenderte, cómo demostrarles a ellos las cosas de otra manera. Entonces yo te hago una pregunta a ti, y tú que estás comenzando, y quizás hay mucha gente aquí, ¿quién de nosotros, por incluirme yo en ese grupo, quién de nosotros lee de manera permanente libros de arquitectura? ¿Quién de nosotros se mete en la producción de las grandes firmas de arquitectura del mundo y ven las razones por las cuales se diseñan tal o cual proyecto? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene una ciudad para cuando exige que un proyecto sea rechazado o sea aprobado? ¿Por qué nosotros celebramos la obra de fulano de tal en tal ciudad y por qué a otros la rechazamos? Esas son las cosas cuando tenemos una revista física en la mano con buenas fotografías, no solamente ver la fotografía, sino leer el contenido de lo que está sucediendo para entender lo que es la arquitectura, pensar que ahí hay una serie de retos que se solucionaron, cómo solucionar la llegada, cómo solucionar la generación de sombras, cómo solucionar el paisaje, cómo trabajar en un terreno que es con una topografía muy compleja. O sea, tú tienes que leer la arquitectura para tú ir aprendiendo de las soluciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es solamente con nosotros diseñando, que nos pongan un proyecto en diseño y nosotros saquemos una A. Eso es una A, que eso es nada. Tener una A, tener una C, una apreciación momentánea. Lo importante es el proceso de aprendizaje y de incorporación de experiencias a tu proceso de diseño que te acompañará durante toda la vida. Eso es lo más importante. Ahora le concedemos la palabra de despedida a nuestra directora arquitecta Maritza. Adelante, por favor. Sí, un momento, Maritza. Antes de tú tomar la palabra, quería decir algo. Yo tengo la separata del artículo del ensayo que hicimos para arquitectos y yo quisiera pasárselo a ustedes para que se lo repartan, o sea, se lo transmitan a todos los estudiantes ese ensayo, porque yo pienso que los puede ayudar mucho a reflexionar sobre el compromiso que tienen como arquitectos en el futuro, lo que van a desarrollar. Así que la tengo disponible, se la voy a regalar a todos ustedes. A ver, ahí, ahora sí. Perfecto, gracias Del Monte por esa amabilidad. Del Monte escribe bellísimo, es un escritor también, un poeta. O sea que nosotras quedamos en una actividad que teníamos, déjame decir el secreto. Del Monte hizo unos resúmenes ahí, nos quedamos nosotros, ¡ah! Que hablas y escribes precioso, la verdad que sí. Y qué bueno que hemos tenido esta conferencia, porque hay que despertar el interés en los estudiantes de la buena arquitectura.
Los talleres, como hemos dicho, es un área de experiencia, es un laboratorio donde los profesores dan lo que tienen, lo que conocen, pero más que dar es motivar a buscar. E incentivar en el estudiante la búsqueda de lo que quieren, de lo que aspiran, porque si solamente toman lo que se les da, se quedarán ahí. Es bueno siempre dejarlos con hambre para que puedan seguir buscando esas informaciones, esa filosofía. Yo digo que la arquitectura popular, la arquitectura nuestra, no solamente da para la buena arquitectura, sino para la planificación de la buena ciudad. Yo creo que todo lo que hemos ido a una vivienda en nuestros campos, no solamente vimos arquitectura, vimos espacio, vimos conectividad, vimos esa unión entre la misma vecindad. Es decir, nuestro espacio popular, nuestro espacio rural, nos da hasta para diseñar nuestras ciudades. Creo que tiene demasiado que brindar. Así es que agradecer de verdad a todos ustedes que están aquí con nosotros. Del Monte, tú le puedes dar 25 temas y todo sale encantado con todo lo que él nos presenta, porque no solamente es la parte de los conocimientos, sino ese interés y ese amor por la buena arquitectura y que la transmite a todo lo que estamos aquí escuchando. Agradecer a todos los chicos que han participado, a nuestros docentes, a los invitados que tan amablemente nos han acompañado. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa como la que nos has acostumbrado. Esperando, siempre digo, esperando encontrarnos de manera personal, porque el calor humano no hay manera de por más que queramos, no. Eso no se puede sustituir. El calor humano y el afecto y la cercanía, no hay manera que la podamos sustituir con una pantalla. Pero gracias a Dios que tenemos todavía ese carisma que los dominicanos hasta por la pantalla nos damos calorcito y nos damos... No hay pantalla que nos detenga, así es. Así bueno, que hay que vacunarse para salir de esto lo más rápido posible. Por favor, Ay, sí, pues vamos a ver, vamos a tener que ver qué se hace para que esa vacuna llegue rápido, ¿verdad que sí? Claro. No sé si Yaira quería decir algo porque quiero darle las gracias a Yaira, o sea, no hay manera del agradecimiento que por esta, siempre esa diligencia que hace de traernos personas tan importantes y tan necesitadas en lo que es hablar de arquitectura dominicana. Así que Yaira, un abrazo y un agradecimiento desde la escuela. Tú sabes que ese es mi bastón y vivimos siempre inventando cosas. Así que muchas gracias, Yaira, por este espacio que nos has brindado con tus chicos. Gracias, Maritza, por siempre apoyar mis locuras, entre comillas, de las actividades. Y gracias, José Enrique, de verdad que quedamos prendadas después de escuchar esa descripción de la vivienda que estábamos estudiando en el curso de conservación. Sí. No, cada frase que les era gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de seguir en contacto, de seguir aprendiendo tanto y gracias por tu disponibilidad. Sí, y como dice Marisa, cualquier tema sobrepasas las expectativas, porque de hecho yo tenía una pregunta ya pautada, que era que preguntarte cuál era tu opinión con relación a la proyección de la arquitectura dominicana, y eso fue la base de toda la exposición y nada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, esperando juntarnos, hacer ese foro que tenemos años planeando y no llega. Así es. Bueno, ustedes saben que cuentan conmigo siempre y muy contento con esos estudiantes que son reflejo del deseo de que las cosas mejoren en la República Dominicana. Así es. Así es. Gracias. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Bye. Bye.